Mis suegros dijeron que solo querían acercar a mis hijos a Dios mientras yo trabajaba, pero en realidad estaban armando una campaña en la iglesia para pintarme como un padre peligroso y quedarse con la custodia. Me llamo Daniel, tengo 34 años, y si yo contara esto como si fuera un chisme cualquiera, sonaría exagerado, como de película, pero lo viví y todavía hay días que me despierto con esa sensación de que alguien me observó la vida por la rendija y decidió reescribirla sin preguntarme. Estoy casado con Sofía, 32, tenemos 2 hijos. Camila de 8 y Tomás de 5, somos una familia normal, de esas donde la cocina siempre tiene algo pendiente, los juguetes aparecen donde no deberían, y el cansancio se acumula como polvo. Yo trabajo en logística, turnos largos, y Sofía trabaja medio tiempo desde casa, y para que todo funcione siempre dependimos un poco de la ayuda de los abuelos, en especial de mis suegros, Raúl y Verónica, ambos muy metidos en su iglesia, de esos que no solo van los domingos, sino que están en grupos, actividades, retiros, y todo lo ven a través de lo que Dios manda. Cuando conocí a Sofía, yo ya sabía que su familia era religiosa. Yo no soy ateo ni nada, pero tampoco soy devoto, crecí con fe tranquila, sin fanatismo, de esos hogares donde uno ora de vez en cuando y ya. Nunca pensé que la religión fuera a ser arma, yo pensaba que era algo personal, íntimo, y durante años lo fue. Mis suegros eran amables conmigo, un poco juzgones con comentarios sueltos, pero yo los manejaba, cosas tipo: Daniel, un hombre debe ser cabeza del hogar; Daniel, los niños necesitan disciplina con valores; Daniel, la esposa debe ser escuchada. A veces lo decían como consejo, a veces como indirecta, y yo me reía o lo dejaba pasar, porque así son los suegros de mucha gente, y mientras no se metan en tu casa, tú aguantas por paz. El problema fue que en el último año yo cambié de puesto, más responsabilidad, más horas, y Sofía quedó más cargada con los niños, y ahí mis suegros se ofrecieron a ayudar más. Al principio se sintió como alivio, venían por Camila a la escuela, cuidaban a Tomás cuando Sofía tenía juntas, hacían comida, y yo lo agradecía. Pero poco a poco la ayuda se volvió influencia, y la influencia se volvió control, de la forma más peligrosa, suave, por el bien de los niños. El primer detalle que me incomodó fue algo chiquito. Camila llegó un día diciendo que en casa de los abuelos rezaban antes de cada comida, y que si ella no juntaba las manos, la abuela le decía: Dios se pone triste. Yo le pregunté a Sofía si lo sabía. Sofía me dijo: ay amor, es su forma, no exageres, y yo le dije: no es exagerar, es presión emocional a una niña. Sofía me respondió: prefiero eso a que estén con pantallas, y yo traté de soltarlo, pero no se soltó solo, porque luego vino lo de la ropa. Verónica empezó a decirle a Camila que ciertos vestidos eran de niña decente y otros no, que a Tomás no le gustaran las caricaturas de magia porque eso abre puertas, y yo empecé a sentir que mis hijos estaban absorbiendo miedo, no fe, miedo, y yo me enojaba por dentro, pero me contenía porque mi esposa siempre decía: son mis papás, no lo hacen con mala intención. Todo explotó un domingo, porque Sofía quiso que fuéramos todos a la iglesia con sus papás. Yo no tengo problema con ir ocasionalmente, pero esa semana yo estaba agotado, había tenido un conflicto en el trabajo, y honestamente lo que quería era estar en pijama con mis hijos, hacer hotcakes, ver una película, y descansar. Le dije a Sofía que fueran ellos si querían, que yo me quedaba en casa. Sofía se molestó porque su papá siempre interpretaba eso como falta de liderazgo y su mamá como orgullo. Yo le dije que no iba a actuar para los demás, y Sofía, con ese cansancio que traía acumulado, me soltó: no es actuar, es ser una familia decente, y esa frase me hirió más de lo que debería, porque en su boca decente venía cargado de juicio, como si yo fuera un riesgo moral. Ese día ellos se fueron y yo me quedé con los niños. Lo que parecía un domingo normal se convirtió en el primer capítulo del infierno, porque 2 horas después me llegó un mensaje de Verónica, mi suegra, diciendo: Daniel, tu ausencia hoy fue notada, y aquí se habla mucho de la importancia de un padre presente. Yo me reí por nervios, como ok, pero luego me mandó otro mensaje diciendo: si de verdad amas a tus hijos, no los dejes crecer sin Dios, y esa frase me hizo enojar, porque implicaba que yo estaba dañando a mis hijos. Yo le contesté de forma educada que la fe se vive sin imponer, y que yo no estaba dejando a nadie sin nada, solo estaba cansado. Verónica me dejó en visto, y esa noche Raúl, mi suegro, me llamó, me habló como si yo fuera un adolescente, me dijo que él no estaba enojado, que él estaba preocupado, que él veía señales de que yo estaba alejando a Sofía de la fe, que él temía por el alma de mis hijos, y yo le dije algo que ahora siento que fue el inicio de la guerra abierta. Le dije con respeto: don Raúl, mis hijos no son un proyecto de la iglesia, son mis hijos, y Raúl se quedó en silencio un segundo, y luego me dijo: los niños son de Dios primero, y colgó.
Yo pensé que era solo una discusión incómoda, pero a la semana siguiente empezaron los cambios extraños. Sofía empezó a llegar a casa con ideas raras, que si deberías ir a consejería con el pastor, que si deberías aceptar que los abuelos tengan más autoridad, que si en la Biblia dice, y yo la miraba y veía a su mamá en su boca. Y eso me partía porque no era mi esposa hablando, era su familia usando la religión como megáfono. Al mismo tiempo, Camila empezó a decirme cosas que me molestaron y me dieron miedo. Me dijo, abuelo dice que cuando un papá no va a la iglesia es porque es orgulloso y eso es pecado. ¿Cómo demonios le explicas a una niña que el pecado no se usa como etiqueta para controlar? Y Tomás empezó a tener pesadillas con monstruos y decía que la abuela le dijo que los monstruos vienen cuando no obedeces, o sea, estaban criando miedo en mis hijos para amarrarlos a obediencia. Yo intenté hablar con mis suegros, les dije que lo respetaba, pero que no usaran miedo, ellos lo negaron, dijeron que yo estaba interpretando mal, y Raúl me dijo algo con una calma fría que me dejó helado. Me dijo, lo que pasa es que tú no entiendes de crianza con valores, Daniel, porque nadie te enseñó, como si mi familia, mi historia, mi forma de ser padre fuera inferior. En medio de eso, hubo un evento que lo cambió todo. Una noche tuve una discusión fuerte con Sofía, no violencia, no golpes, pero sí una discusión fea, de esas donde te dices cosas con el filo del cansancio. Yo le dije que sus papás estaban cruzando límites, ella me dijo que yo era intolerante, que yo siempre quiero tener la razón, yo alcé la voz, ella lloró. Camila escuchó desde el pasillo, y yo me odié por eso. Al día siguiente, Verónica llegó a ayudar, Sofía le contó todo, y esa misma tarde, sin que yo lo supiera, Verónica contó su versión en un grupo de mujeres de la iglesia, y esa versión no decía Daniel está estresado, decía Daniel está enojado y está perdiendo el control, y a partir de ahí empecé a notar miradas, gente de la iglesia que yo ni conozco me mandaba saludos raros cuando me veían, frases como Dios te hablan del corazón. Ojalá escuches a tu esposa, y yo sentí como si alguien hubiera empezado a escribir sobre mí una historia donde yo era el villano y Sofía la santa sufrida. El golpe directo llegó cuando Sofía me dijo un viernes por la noche que sus papás querían llevarse a los niños el fin de semana para un retiro familiar. Yo le dije que no, que ya estaban metiendo cosas sin preguntarme, que yo quería pasar tiempo con ellos porque yo casi no los veía por trabajo. Sofía me dijo, solo es un fin de semana, y yo le dije no, porque cada vez que van, regresan con frases y miedos que no quiero. Sofía se quedó callada y me dijo entonces tú no quieres que tus hijos estén con gente sana, y yo le pregunté qué significaba sana, y ella me respondió, gente que ama a Dios. Ahí sentí que mi matrimonio estaba siendo secuestrado por una idea, y yo no sabía cómo pelear contra eso sin verme como el malvado que odia la fe. No los dejé ir ese fin de semana, y al día siguiente mi suegro llegó a mi casa sin avisar, con el pastor, sí, con el pastor, como si fueran a hacer una intervención espiritual. Raúl me pidió hablar como hombre con hombre, me dijo que era preocupante que yo aislara a Sofía de su red, me dijo que había escuchado que yo me alteraba en casa, y el pastor, con tono suave, me preguntó si yo estaba dispuesto a buscar ayuda para manejar tu ira. Yo me quedé parado en mi sala viendo a dos hombres hablándome como si ya tuvieran un diagnóstico, como si yo fuera culpable y la conversación fuera sobre cómo corregirme, no sobre si ellos se estaban metiendo. Yo les dije que se fueran, que esa era mi casa, que no iban a entrar con terapia disfrazada de religión. Raúl se ofendió y me dijo mira cómo hablas, Daniel, esto es lo que preocupa, o sea, cualquier límite era evidencia de que yo era el problema. El pastor se fue con cara de qué triste, y yo cerré la puerta temblando, no de miedo de ellos, de miedo de la narrativa, porque entendí que estaban construyendo un expediente social, de reputación, y que en una comunidad religiosa la reputación pesa como sentencia, y yo estaba perdiendo sin saber las reglas. Esa misma noche Sofía me dijo que necesitaba pensar, que se iba a ir unos días con los niños a casa de sus papás para estar tranquila. Yo le dije que no se iba a llevar a mis hijos así nada más. Sofía me dijo, son mis hijos también, y yo le dije, sí. Y por eso se decide entre los dos, y entonces ella soltó la frase que me dejó frío, si sigo aquí, tú vas a explotar, y yo no quiero que los niños vivan eso. No dijo pelea, dijo explotar. Esa palabra ya venía cargada de todo lo que su mamá había sembrado. Yo le dije que yo jamás les haría daño. Sofía me miró y dijo, yo ya no sé, y ahí supe que el veneno ya había hecho efecto. Al día siguiente, cuando yo estaba en el trabajo, Sofía se llevó a los niños con sus papás, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba espacio, y cuando llegué a casa, el silencio me hizo sentir como si me hubieran vaciado por dentro. Llamé, no contestó, fui a casa de mis suegros y no me dejaron entrar. Raúl salió a la puerta y me dijo que no era buen momento, que Sofía estaba muy afectada, y yo le dije que me dejara ver a mis hijos, y Raúl me dijo, cuando te calmes,
como si yo fuera un perro. Yo regresé a mi carro y me quedé sentado con la cabeza pegada al volante, porque en menos de 24 horas pasé de ser papá en casa a ser papá fuera de la puerta, por decisión de otros. Ahí fue cuando entendí la jugada completa: la religión no era el centro, era la herramienta, la reputación era el arma, y mis suegros estaban usando a la comunidad como jurado, y a mi esposa como puerta de entrada, y yo me quedé con una pregunta horrible: ¿qué haces cuando tu enemigo no es un hombre, sino una familia y una iglesia, que se creen moralmente superiores? Actualización 1. La primera semana sin mis hijos fue la peor de mi vida, porque no es solo extrañarlos, es sentir que te los quitaron con un pretexto moral, como si tú fueras impuro, y encima, yo tenía que trabajar, tenía que comer, tenía que fingir normalidad frente a compañeros mientras por dentro yo estaba en modo pánico. Sofía me dejaba ver a los niños por videollamada, pero siempre estaba ella o su mamá al lado, y yo notaba que Camila hablaba mirando a su abuela como buscando aprobación, como si la abuela fuera juez de cada palabra. Tomás me saludaba contento al principio, pero luego se distraía porque la abuela le decía ya, dile adiós, y ese control chiquito me enloquecía, porque te recuerdas que lo que te hace papá no es solo amar, es estar, y ellos me estaban quitando presencia. Al cuarto día, Sofía me citó en una cafetería, llegó con una carpeta, otra carpeta, yo ya le tengo alergia a las carpetas, y me dijo que sus papás habían hablado con un abogado de la iglesia, un tipo que ayuda a familias, y que para evitar pleitos, querían un acuerdo temporal mientras yo me estabilizaba emocionalmente. Yo le pregunté qué significaba eso. Y me dijo que yo podía ver a los niños solo en casa de sus papás, solo con supervisión, y que por ahora Camila y Tomás se quedarían allá. Porque Sofía se sentía segura de ahí. Yo le pregunté si eso era idea de ella o de sus papás, y Sofía, sin mirarme, dijo, es lo mejor. Yo le dije que eso no era temporal, eso era empezar un patrón, era establecer el status quo, era hacer que mis hijos se acostumbraran a vivir allá, era hacer que yo pareciera un visitante, y Sofía me respondió, si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué te molesta supervisión? Esa frase me hirió como cachetada porque es exactamente el tipo de lógica que se usa para controlar, como si exigir respeto fuera sospechoso. Le dije que no iba a firmar nada sin abogado. Sofía se puso nerviosa, me dijo que si yo ponía abogados, sus papás se iban a poner peor, que en la iglesia ya se hablaba, que la gente estaba preocupada, y ahí me soltó la bomba real. Me dijo que el pastor estaba dispuesto a dar testimonio de que yo era un hombre con problemas de ira porque lo vieron en mi casa, cuando yo los corrí. O sea, mi suegro y el pastor iban a usar esa visita invasiva como prueba de mi conducta, y además, Verónica había hablado con otras mujeres de la iglesia para respaldar a Sofía. Me dijo literal, hay hermanas que han escuchado a Sofía llorar por ti. Yo me quedé helado, porque eso significa que estaban fabricando una red de testigos, no de hechos, de reputación, de impresión, de yo escuché, yo vi su cara, yo siento que, y en comunidades cerradas eso pesa. Porque no importa si es verdad, importa si suena moralmente convincente. Esa noche me senté con mi hermano, Iván, que no es religioso, y le conté todo, y él me dijo algo que me bajó a tierra. Esto ya no es tu matrimonio normal, esto es estrategia, te están aislando para que pierdas tu lugar como papá, y me ayudó a buscar abogado de familia, uno con experiencia en casos donde la otra parte usa reputación comunitaria como presión. Al día siguiente fui a consulta, le llevé mensajes, notas, fechas, y el abogado me explicó algo que me dio escalofríos porque describía exactamente lo que estaba pasando. Cuando alguien quiere quitarte custodia o control, primero buscan pintarte como inestable, luego buscan establecer que los niños ya viven con ellos, luego buscan supervisión para que parezca riesgo, y luego negocian desde ahí, como si tuvieran ventaja moral, y ahí entendí por qué mis suegros no me golpearon ni gritaron. Porque su arma no era violencia visible, su arma era reputación, y el sistema muchas veces premia al que se ve más estable, aunque esa estabilidad sea control disfrazado. Mi abogado me recomendó actuar rápido, pedir un acuerdo temporal formal con tiempos claros y sin supervisión innecesaria, y sobre todo, no dejar que los niños se quedaran semanas allá sin documento, porque eso se vuelve argumento de si han estado mejor. Yo volví a hablar con Sofía y le dije que quería ver a mis hijos en un lugar neutral, parque, cafetería, que yo no iba a discutir, solo quería estar con ellos. Sofía me dijo que sus papás no iban a aceptar, que era peligroso, y yo le pregunté peligroso por qué, y ella me dijo porque te pones intenso, otra vez la palabra que no describe nada concreto, pero suena grave. Yo le pedí ejemplos, y Sofía no pudo dar ninguno, solo dijo, tú sabes, y ahí entendí que la historia ya estaba escrita, solo necesitaban que yo me defendiera para llamarlo intensidad.
A esa altura, lo que más me dolía no era la pelea con suegros, era ver a mi esposa convertida en megáfono de ellos, porque yo amaba a Sofía, y una parte de mí todavía quería rescatarla, pero otra parte de mí ya veía que ella estaba más comprometida con la aprobación de su familia y su iglesia que con la realidad de nuestro matrimonio. Y ese descubrimiento te mata lento, porque no es que ella te odie, es que ella te deja de elegir sin decirlo. Actualización 2. 2 semanas después, Sofía me mandó un mensaje diciendo que podía ver a los niños en la iglesia el domingo para que todo sea bonito. Yo supe que era trampa desde la palabra bonito, porque bonito en su boca significaba controlado, pero también sabía que si yo decía que no, ellos iban a decir mira, ni siquiera va a verlos. Entonces acepté, con una condición. Yo no iba a discutir con nadie, iba a estar con mis hijos y me iba. Mi abogado me dijo que fuera, que me mantuviera calmado, que no reaccionara, y que si sentía que me provocaban, me retirara, porque la provocación es el combustible de su narrativa. Llegué a la iglesia y fue como entrar a un escenario armado. De verdad, la gente me miraba, algunos con lástima, otros con juicio, otros con esa sonrisa falsa de vamos a orar por ti, y yo me sentí como si trajera un letrero en la frente. Vi a mis hijos en un salón con otros niños, Camila corrió a abrazarme, Tomás se colgó de mi cuello, y por un segundo se me olvidó todo. Pero ese segundo duró poco porque Verónica se acercó con una sonrisa enorme y me dijo, ay Daniel, qué bueno que viniste. Los niños te extrañaban, ¿verdad que sí? Diciendo la frase como si yo hubiera estado desaparecido por gusto. Luego Raúl me puso la mano en el hombro como marca de propiedad y me dijo, siéntate, vamos a hablar, y yo le dije que no, que vine por mis hijos, y él me respondió, es por tus hijos que vamos a hablar, y ahí apareció el pastor, el mismo, y me dijo que quería orar conmigo, o sea, frente a todos, como si yo fuera un caso de rehabilitación. Yo dije que no, que lo respetaba pero que no era el lugar, y ahí vi como la sonrisa de varios se tensó, como si mi no confirmara algo, y entonces Raúl elevó un poco la voz y dijo, ¿ves? Daniel siempre se cierra, por eso Sofía está sufriendo, lo dijo lo suficientemente alto para que lo escucharan otros, y yo sentí el impulso de responder, de defenderme, de decir ustedes se llevaron a mis hijos, pero recordé el consejo, respiré, me agaché con Tomás, le dije que lo amaba, y le dije a Camila que después la vería pronto. Y me fui con el corazón en la garganta porque me sentí humillado, como si yo hubiera ido a pedir migajas de mi propia paternidad. Esa tarde me llegó un mensaje de una hermana de la iglesia que yo ni conozco, diciéndome que era triste ver a un hombre tan endurecido rechazar oración, que ojalá yo pensara en el futuro espiritual de mis hijos, y yo me reí por no llorar, porque imagínate vivir en un mundo donde decir no quiero que me oren en público se traduce como odio a mis hijos. Ahí entendí algo, en ese sistema, cualquier límite se interpreta como pecado, y el pecado como peligro, y el peligro como razón para sacarte. Al día siguiente, Sofía me dijo que mis suegros estaban molestos porque yo me fui sin despedirme bien, y que eso afectó a los niños. Yo le dije que no iba a discutir en la iglesia, que era una trampa. Sofía me dijo que yo veía trampas en todo, que yo me estaba volviendo paranoico, y luego me soltó una frase que me dolió porque venía de ella. Me dijo, a veces pienso que mis papás tienen razón sobre ti. Yo sentí como si alguien me empujara en el pecho, le pregunté qué razón, y me dijo que tú no sabes ser parte de una familia, como si familia significara obedecer a sus papás y su pastor. Esa semana también pasó algo raro con la escuela de Camila, me llamaron preguntando si había cambios en la dinámica familiar porque habían recibido una solicitud de Verónica para actualizar contactos y permisos. Yo me quedé frío, porque nadie me consultó, fui a la escuela y pedí que me enseñaran qué había pedido, y efectivamente, mi suegra había intentado ponerse como contacto principal, había intentado autorizarse para recoger a Camila sin aprobación mía, y cuando la directora me lo explicó, dijo, nosotros no podemos meternos en temas familiares, pero si nos preocupa que haya confusión. Yo salí de ahí con una certeza, ya no era solo reputación, era control práctico, estaban intentando reemplazarme en papeles, en rutina, en autoridad. Con mi abogado presentamos solicitud formal para establecer tiempos con mis hijos, y cuando Sofía recibió la notificación, me llamó llorando, me dijo que yo estaba destruyendo todo, que yo estaba atacando a su familia, que la iglesia estaba hablando, que la gente la estaba apoyando, que yo la estaba obligando a elegir, y yo le dije algo que me salió con calma triste. Sofía, ya elegiste, solo que no lo quieres aceptar, y se hizo silencio, y ese silencio me dolió más que gritos. Actualización 3. Esta fue la parte más oscura, porque al principio yo pensaba que mis suegros solo eran fanáticos, controladores, sí, pero fanáticos, y ya, y me decía ok, quieren que los niños vayan a la iglesia, quieren controlar la moral,
Pero luego empecé a ver la otra capa, la capa de prestigio y de dinero, porque en esa iglesia los Raúl y Verónica eran gente, eran líderes, eran donadores, eran los que organizan, los que hablan, y para ellos tener una hija divorciada con un esposo problemático era mancha, un fracaso social, y en vez de admitir que su hija estaba casada con un hombre normal, con defectos normales, preferían reescribir la historia. Mi hija se casó con un hombre inestable y nosotros la rescatamos, porque así no fallaron ellos, falló el enemigo, o sea, yo. Una noche Sofía y yo hablamos por primera vez sin gritos, porque nos vimos para entregar unas cosas de los niños, y nos quedamos en el carro hablando. Yo le dije que necesitaba la verdad, le pregunté si ella realmente me creía capaz de hacerle daño a alguien. Sofía lloró y me dijo que no, que ella no creía eso, pero que sus papás le repetían que la ira empieza así, y que ella tenía miedo de que un día yo perdiera el control. Yo le dije en qué momento yo he perdido el control contigo o con los niños, y Sofía se quedó callada, y entonces me confesó algo que me dejó helado. Me dijo que desde que Camila nació, su mamá siempre decía que ella debía tener un plan por si yo no resultaba, que su mamá nunca confió en mí del todo porque yo no era de su iglesia, porque yo no era sumiso a su cultura, que su papá decía que yo era orgulloso, y que en su mente un hombre orgulloso es peligroso. Sofía me dijo que al inicio ella lo defendía, pero que con el tiempo, con cada discusión normal, su mamá lo usaba como prueba de que ella tenía razón, y poco a poco Sofía empezó a escuchar. Luego me dijo la parte que me hizo entender lo económico. Sus papás querían que ella y los niños se mudaran definitivamente con ellos porque ellos iban a ayudarle a comprar una casa en una zona mejor, pero con una condición implícita, que ella siguiera bajo su red, su iglesia, su reputación, y que yo quedara fuera, porque un padre fuera significa menos resistencia. Sofía me dijo que su papá le dijo, si Daniel se va por la vía legal, nosotros te apoyamos con todo, y yo le pregunté si eso incluía pagar abogados, y Sofía asintió, y ahí entendí, no es solo fe, es infraestructura, es red, es influencia, es dinero, es poder social. Y lo peor, Sofía me confesó que su mamá le sugirió que si esto avanzaba, podían pedir que mis visitas fueran supervisadas por la iglesia, o sea, literal convertir a miembros de su comunidad en vigilantes, como si fueran autoridad moral por encima de la legal, y eso me dio escalofríos porque me imaginé yendo a ver a mis hijos con un señor que me juzga tomando notas, y me imaginé a Camila creciendo pensando que su papá es un riesgo que debe ser monitoreado. Eso es violencia psicológica aunque la envuelvan en Biblia. Después de esa conversación, yo me sentí destruido y al mismo tiempo claro, porque por fin la pieza que faltaba era esta. Mis suegros no querían acercar a mis hijos a Dios, querían asegurar que sus nietos crecieran como extensión de su apellido y su reputación, y yo era un obstáculo cultural, un padre que no podía ser controlado por la iglesia, y por eso querían sacarme. Y entonces entendí que yo no podía seguir intentando convencer a gente que nunca me quiso convencer. Yo tenía que proteger mi paternidad con hechos. Actualización 4. En las semanas siguientes, la tensión escaló. Mis suegros empezaron a mandarme mensajes piadosos que eran amenazas suaves, frases tipo Dios revela la verdad, todo lo oculto sale a la luz, y yo ya ni contestaba. Mi abogado me dijo que guardara todo, porque aunque no parezca, esos mensajes muestran un patrón de hostigamiento moral. La audiencia para el acuerdo temporal llegó, y ahí fue donde la reputación se topó con la realidad legal, porque una cosa es impresionar gente en la iglesia, y otra cosa es mostrar hechos ante un juez. Mis suegros querían presentarse como red de apoyo, pero el juez dejó claro que eso no reemplaza derechos parentales. Sofía presentó su versión con ayuda de su abogado, y su abogado intentó pintar mi negativa a ir a la iglesia como falta de valores, literalmente, y el juez lo frenó. Dijo que la fe de un padre no define su capacidad parental, y yo sentí un alivio enorme, como si alguien hubiera cortado el hilo de un teatro. Pero mis suegros no se quedaron quietos, intentaron llamar a mi trabajo, sí, a mi trabajo, para advertir que yo estaba pasando por problemas familiares. Querían sembrar duda profesional, como quien mancha tu reputación en todos lados, y ahí se me prendió el modo supervivencia total, porque una cosa es que me quiten paz, y otra que intenten tocar mi sustento. Yo presenté reporte en recursos humanos, bloqueé números, y documenté todo, y cuando Sofía se enteró, por primera vez se asustó. Porque eso ya no era familia preocupada, eso era ataque. El punto de quiebre emocional fue cuando Camila me dijo en una llamada, papá, en la iglesia dijeron que si tú no aceptas a Dios, te vas a ir al infierno y nosotros no te vamos a ver nunca. Yo sentí que se me salía el aire, porque eso es abuso, así de claro. Meterle a una niña el miedo de que su papá se va a quemar y ella lo perderá para siempre es crueldad, no fe. Yo le dije a Camila que eso no es verdad, que Dios no es un monstruo,
que nadie puede decirle eso, que yo la amo, pero yo colgué. Me puse a llorar como no lloraba desde niño, de rabia, de impotencia, de dolor, y esa misma noche le dije a Sofía que ya no iba a permitir que los niños fueran a la iglesia sin mí, no para prohibir la iglesia, sino para evitar que los adoctrinaran con miedo. Sofía se molestó al inicio, dijo que yo quería controlar, y luego se quebró y dijo no sé cómo parar a mis papás. Y ahí, por primera vez, vi a mi esposa como lo que era en ese momento, una mujer atrapada entre su familia de origen y su familia nuclear. El juez otorgó un acuerdo temporal con tiempos claros, sin supervisión, y con una cláusula de no interferencia, o sea, que ninguna parte puede hablar mal del otro frente a los niños ni manipularlos, y aunque eso no detiene a fanáticos al 100%, si pone consecuencias, mis suegros se enojaron, dijeron que el sistema no entiende a Dios. Y empezaron a presionar a Sofía para que no cediera, pero ahí ocurrió algo inesperado. Sofía escuchó a Camila repetir lo del infierno frente a ella, y vio la cara de miedo de su hija, y por primera vez Sofía se enojó con su mamá, le dijo que eso era demasiado. Verónica lloró y dijo es por su salvación, y Sofía le gritó no uses a mi hija como tu trofeo espiritual, y cuando me lo contó, yo sentí alivio y tristeza, porque qué fuerte que necesitara llegar al miedo de su hija para abrir los ojos. Aún así, el daño ya estaba, porque aunque Sofía empezara a poner límites, mis suegros ya habían demostrado lo que eran capaces de hacer, y yo ya no podía volver a confiar en que solo quieren ayudar. Yo tomé la decisión que más me dolió, pedí que cualquier convivencia de los niños con los abuelos maternos fuera limitada y bajo acuerdos claros. No porque yo quiera separar a mis hijos de sus abuelos, sino porque un abuelo que usa miedo y reputación como arma no es un abuelo seguro, es un agente de manipulación, y eso no lo digo con gusto, lo digo con dolor. Hoy, mi matrimonio está en terapia, no terapia de iglesia, terapia real, profesional, porque Sofía necesita desprenderse de esa red de culpa, y yo necesito sanar la herida de sentir que mi casa se convirtió en tribunal. No sé si vamos a lograr salvarlo, honestamente no lo sé. Porque la confianza se rompió cuando ella se llevó a los niños sin acuerdo y permitió que sus papás me pintaran como peligro. Pero sí sé algo, yo no voy a perder a mis hijos por reputación ajena, yo no voy a permitir que una comunidad decida quién soy por chisme moral, y si al final mi matrimonio no sobrevive, al menos mis hijos van a saber que su papá no se dobló ante el miedo.